Y continuamos con la entrevista, Edita. Vamos a continuar junto con el doctor Erwin Mercado, quien nos está hablando un poquito sobre la quiropraxis. Estábamos comentando sobre la importancia de esta especialidad en cuanto a medicina. No es medicina invasiva, esto se detecta a través de las manos. ¿Cómo podemos detectar si algo está funcionando mal, doctor, en nuestra columna? Así es, en realidad le llamaríamos, el tratamiento que hacemos es muy conservador, ¿no? Es inocuo, no es invasivo. El principal instrumento de un quiropráctico son las manos. Lo primero que hacemos cuando un paciente llega a consulta, siempre indicamos que los pacientes que nos consulten lleven sus radiografías, si es que las tuvieran, laboratorio, todo lo que tengan. Tiene que haber una previa en realidad, claro, para poder diagnosticar la parte clínica, y eso es a través de rayos X o de pronto contrastes, o también cuando un especialista te pidió lo que está ahora utilizándose mucho, que es la máquina esta para detectar resonancia magnética también. Dependiendo del caso. Primeramente, lo primero es la evaluación clínica. De acuerdo a la evaluación clínica, muchas veces no se necesita ¿Con las manos simplemente se puede evaluar? Claro que sí, claro. Hay muchos signos claros que podemos identificar y muchas veces no necesitamos ni radiografías, no necesitamos, llegamos al diagnóstico. En otras ocasiones pedimos una radiografía o pedimos algún apoyo para poder tener el diagnóstico específico. Ahora también se ve mucho, doctor, sobre las nuevas tendencias en cuanto a ejercicio, en cuanto a deporte, crossfit, calistenia, que dañan mucho lo que es la columna vertebral, y bueno, hay una serie de consecuencias a través de esto. Yo lo digo porque particularmente una vez cuando estaba entrenando crossfit me dañé un poco la columna y a través de eso lo dejé. Fue porque me dolía el brazo. O sea, nadie va a imaginar que por un mal movimiento ya tenga consecuencias en el brazo. Claro que sí, en realidad, una vez más, biomecánica es la mecánica en la biología, ¿no? Ergonomía es el estudio del trabajo. En el deporte, en el trabajo, en las actividades diarias, la postura es muy importante. Cómo estamos sentados, cómo estamos frente a la computadora, cómo realizamos el deporte, de qué manera realizamos el deporte, porque al hacerlo de una manera incorrecta vamos a tener problemas. Hablando en el trabajo, si la manera correcta de agacharse, por ejemplo, es flexionando las rodillas. Si yo me agacho de otra manera, voy a causar problemas en la espalda, convencionalmente. En biomecánica a mis alumnos les enseño y ellos pueden calcular que estando de pie, la columna, cuando la columna está recta, soporta aproximadamente unos 15 kilos de fuerza de compresión, pero que cuando se agachan, se inclinan de una manera incorrecta, puede estar soportando hasta 200 kilos de fuerza. Y si lo hacemos de una manera correcta, nos evitamos toda esa carga. Hablábamos de los problemas de la parte superior de la columna, pero también, ¿cuáles son los casos más frecuentes o los problemas más frecuentes de la columna media y la columna baja, por ejemplo? Cuando me decía que por ejemplo, a nivel, el caso que nos contaba, a nivel de la columna cervical, cuando no tenemos el movimiento adecuado, probablemente en la columna no ha habido una tracción, hay latigazos o un movimiento muy fuerte, no hay un calentamiento adecuado, los estiramientos son muy importantes, que podamos hacer estiramientos. Entonces, cuando hay un problema aquí, no está trabajando correctamente, es como que hubiera un cortocircuito a este nivel, y la inflamación de este nervio me lleva a una neuralgia, un problema a todo el brazo que probablemente le ha sucedido. Lo que hay que hacer es una evaluación clínica, poder ver dónde está el problema, si el problema está a nivel cervical, si está a nivel del hombro, a nivel del codo, qué es lo que duele, cómo ha estado realizando el deporte, si lo ha estado haciendo de una manera correcta. Hay maneras correctas de poder hacer todos los tipos de deporte que para curar algún tipo de estos problemas, ¿cuántas sesiones más o menos necesitaríamos? Depende del caso. Hay casos que podemos sacarlos en 2, 3 sesiones, otros casos que necesitan 10 sesiones, 12 sesiones, dependiendo si es agudo, si es crónico el problema. Y es ahí la parte en la que el trabajo de ustedes es sistemático y atacan específicamente al problema. Me quedé sin que me responda. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de la columna, de la parte media a la baja, por los que las personas van a visitarlo? Hay una cantidad de patologías, por ejemplo, a nivel cervical y a nivel lumbar son muy frecuentes las hernias de disco.
¿no? A nivel lumbar, pues son las espondilolistesis, es decir, un desencajamiento que se provoca acá. Las escoliosis, que tiene que ver a nivel cervical, en la parte alta, parte media, parte baja también. Por las posturas. Hay tipos de escoliosis que pueden ser genéticamente o que son provocados porque uno está con mala postura, hay una rotación pélvica o hay una pierna más corta que la otra y se las puede corregir. Escoliosis, tensiones musculares, problemas funcionales. Se escucha mucho, y me lastimé el nervio ciático. ¿Tiene algo que ver con esto? Claro que sí, claro que sí. Cuando la columna no está trabajando, no está moviendo bien, el nervio se inflama y ocasiona todo un dolor irradiado hacia en esta zona de acá. En toda esta zona, el nervio ciático está por ahí. Entonces, hay muchas otras, una espondiloartrosis, artrosis y demás en la columna que podemos detectarlo y ver cuál es el problema. Se puede detectar a través de ese tratamiento que ustedes hacen, pueden mejorar algunos cuadros, pero hay algunos otros que ya tienen que entrar a un plano clínico de cirugía, ¿no es cierto? Así es, por ejemplo, si hablamos de esto, hernias de disco, que generalmente indican cirugía inmediatamente, podemos trabajarlo antes. Hemos atendido muchos pacientes con orden de cirugía y hemos podido atenderlos, revisarlos clínicamente y hemos podido trabajarlo y evitar la hernia. Hay muchos, no uno, sino muchos pacientes y hemos podido evitar la cirugía. No es en todos los casos. La quiropráctica tiene un éxito de un 90 a 95%, correcto, de acuerdo a las investigaciones. Hablo por investigaciones, no simplemente porque no lo dice, ¿no? Y hay un 5% que sí o sí hemos tenido que decirles, mire, usted va a tener que tener nomás la cirugía. Siempre se utilizan las manos, por ejemplo, en el caso de la iontoforesis, ya estamos utilizando otro tipo de equipos y ya productos químicos sobre la columna. Somos muy conservadores. Dentro de la quiropráctica tenemos muchas técnicas para poder trabajar, entre ellos la terapia manual, el ajuste quiropráctico. Como quiroprácticos siempre usamos las manos. Tenemos otros instrumentos como el activator, activador y demás que nos vamos a ayudar y otras cosas también como el láser y que también trabajamos de una manera muy conservadora, pero de un quiropráctico su principal instrumento siempre son las manos. Doctor, ¿qué pasa? Muchas veces acostumbramos a irnos a hacer masajes de relax, pero muchas veces las personas que se encargan de hacernos estos masajes no son personas especializadas, claro, y nos lastiman muchas veces los nervios, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿A qué consecuencias lleva? Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre les explico a mis pacientes cuando encuentro a nivel cervical, encuentro tensión, encuentro músculos contracturados y empiezo a trabajar, les digo, tenga en cuenta, por favor, no le estoy haciendo un masaje. Le estoy haciendo una técnica profesional, donde podemos encontrar puntos gatillos, puntos específicos. Una cosa que les digo es, mire, mis dedos son bien chismosos y entonces yo puedo, a los años hemos podido desarrollar la yema de los dedos y poder identificar dónde tenemos que trabajar. Encontramos los puntos gatillos y es donde tenemos, es como que es en el punto donde está generando toda la contractura y lo trabajamos mediante técnicas y podemos relajar todas las tensiones que hay en el sistema muscular. Entonces, es muy importante de que hagamos este tipo de tratamientos, claro, con expertos, con ¿no? expertos, porque la presión, me imagino que está todo frío calculado. Claro que la sí. Presión, la ubicación de los dedos, la postura corporal de la persona que te está además haciendo el tratamiento es clave. Así es tanto cuando trabajamos los músculos, cuando trabajamos el movimiento articular. Por ejemplo, un ajuste, el concepto del ajuste es un impulso de alta velocidad, dirección controlada y corta amplitud. Entonces, ahí donde empieza a haber el sonidito, que es una liberación de gases nada más. Ahora, una última pregunta, una de las últimas preguntas, doctor. Muchas veces, por ejemplo, la veo a mi hija, ella hacía gimnasia y se estira siempre y hace sonar su columna. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Ese sonido es justamente porque nos estamos entendiendo que hay varios lugares que están contracturados, el movimiento está limitado. ¿No llegas a dañar como la columna? Siempre decimos, o sea, si está sonando por sí nada más, algo está mal. Entonces venga para que podamos trabajarlo, podamos identificar dónde están los lugares, donde están restringidos y podamos restablecer el movimiento biomecánico. Nos pregunta, ¿hace mal, no hace mal? Si simplemente suena porque suena, es un dato para que puedan venir a hacer consulta y que si se hacen sonar, cuando pueden lastimar cuando se llevan, porque quieren escuchar el sonido y hacen demasiada presión. No es lo mismo hacerlo con los dedos de las manos que la persona que está por detrás y te
hace un movimiento. Eso puede ser terrible, Claro. puede terminar y acarrear graves consecuencias. Es por eso que hay que buscar un profesional. Eso es lo que yo quiero que usted diga a todo el país. ¿Por qué razón un profesional es el más indicado? ¿Y en qué momento tenemos que ir a buscarlo? Cuando sentimos qué tipo de situaciones en el cuerpo. Claro que sí, como quiroplásticos tenemos 9 años de preparación y muchos años de experiencia, y también constantemente nos estamos actualizando, sabemos lo que estamos haciendo. La columna es algo muy delicado. Y hay que entenderlo, hay que saberlo trabajar, ¿no? Es el soporte de todo el cuerpo, es lo más importante, al igual que el corazón. Hay contraindicaciones. Hace un tiempo atrás yo tuve un paciente que incluso ya fue, miren, es una anécdota, que ya fue a una clínica reconocida, con médico reconocido, y de pronto viene para que le haga un tratamiento, que tenía un problema, recientemente había tenido un accidente, y de pronto encontré un serio problema, una fractura a nivel de la columna cervical, que lo pudimos diagnosticar. Y esto no lo habían detectado. Que no lo habían detectado, entonces yo lo pude detectar y no me atreví a moverlo. Imagínense si yo no tenía la preparación, si yo no pedía lo que tenía que pedir, lo que hubiera pasado en ese caso. Es por eso que es importante un profesional. ¿Dónde la gente puede buscarlo? Para tener mayor información, para personas que están ya sufriendo o padeciendo de algún tipo de problema en la columna. Estamos ubicados en la calle Rafael Peña, esquina España, por la Caja Petrolera. Hay un letrero bien grande, verde, que dice quiropráctica. Así que ahí vamos a poderles atender. Atendemos todos los días de lunes a viernes, de 9:30 a 12, y en las tardes de 4:30 a 7 de la noche. Repetimos el teléfono, por favor, una vez más. 331-6188. Muchísimas gracias. Aidita, es complicado el tema de la columna. Es muy no complicado. se puede así porque sí decir me voy a un spa y me hago un masaje descontracturante. No, señores, hay profesionales para eso, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, me quedé yo con las ganas de que el doctor me haga la medición, porque tiene una máquina específica para poder medir el tipo de inflamación que tenemos en la columna, ¿no? Así es. Pero ya saben entonces dónde pueden hacer este tipo de medición y dónde pueden estar con un doctor especializado en quiropráctica. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, un placer poder estar con ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias. De esta manera cerramos el sector de salud y belleza, siempre pensando en vuestra salud.